be in the house of the Lord. De veras creo con todo mi corazón I believe with all of my heart que solo el que no quiere disfrutar la presencia de Dios no la disfruta. that only the one that doesn't want to enjoy the presence of God, he doesn't enjoy it. Pero es un tiempo maravilloso. It's a beautiful time. Este primer tiempo del servicio, This first half of the service, cuando nosotros adoramos, exaltamos y bendecimos su nombre, when we glorify, exalt, and bless his name, mientras estamos haciendo esto, as we're doing this, empieza a haber un descanso bien precioso en nuestra alma. there begins to be this precious rest in our souls. Si hemos venido con presiones, con dificultades, If we've come with pressures, with difficulties, aún si hemos venido con enfermedades, even if we've come with infirmities, en ese tiempo de adoración, in this time of worship, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros the Holy Spirit is moving amongst us. y Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestro ser interior. And God is doing marvelous things in our inner man. Vale la pena adorar a Dios. It is worth it to worship God. Vale la pena exaltar su nombre. It is worth it to exalt his name. Vale la pena glorificarle, It is worth it to exalt him porque Él es el que vive. because he is the one that lives. Él es el que vive. He is the one that lives. Él es el que reina. He's the one that reigns. Él es el que gobierna. He's the one that governs. A Él sea la gloria. To him be the glory. A Él sea el honor. Him be the A honor. Él sea el imperio The reign por los siglos de los siglos. for all of the ages to come. Amén. Amen. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, I want to share with you this morning algunos consejos de la palabra del Señor. some counsel from the Word of God. Pero si no practicamos esos consejos, But if we don't practice this counsel, entonces no podemos recibir las bendiciones que ese consejo nos deja. then we will not be able to receive the blessings that this counsel gives us. Hace algunos años, cuando yo era niño, A few years ago, whenever I was a child, nada más medio siglo, only half a century, yo escuchaba mucho a las personas decir esto: I heard a lot of people say this: el que no oye consejo no llega viejo. Todo el que lo repitió es de mi época. everyone that repeated this phrase is the one that doesn't hear counsel, doesn't get to grow to an older man or an older person. El que no oye consejo no llega a viejo. The one that doesn't hear counsel will not get to an old age or grow to an old age. Y sabe que meditando en esta frase, Meditating on this phrase, yo creo que este consejo se da desde que uno es niño, cuando es joven. I think that this counsel is given from a young person or a youth. Y entonces nosotros al oír y practicar este consejo, So as we hear and we practice, entonces tenemos la oportunidad de vivir una larga vida. we have the opportunity to live a long life. Muchos no están viviendo una larga vida Many are not living a long life, y no están viviendo una vida victoriosa. and they're not living a victorious life. No viven una vida abundante, They don't live an abundant life. porque el consejo que se puede dar y el mejor And the best counsel that could be given es que reciba a Jesucristo como su amo y dueño de su vida. is that they would receive Jesus as the Lord of their lives. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, When Jesus is the Lord of our lives, Él nos asegura una vida abundante. He assures us an abundant life. Porque el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Because the thief comes to steal, kill, and destroy. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. But God has come to give us life and life in abundance. Dele ese aplauso a nuestro Rey. Bendito sea su nombre para Give Him the siempre. hand this morning. Hay dos versículos que quiero compartir con ustedes en esta introducción. There's two verses that I want to share with you in this introduction. El primero está en Santiago capítulo 4 versículo 7 The first one is in James chapter 4 verse 7. y dice: someteos pues a Dios. Póngalo en inglés por favor ahí en la pantalla, They're mis going to put it in hermanos. English on the screens. Sí, Santiago 4:7 James 4:7. dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Les decía hace un momento, I was sharing with you a few moments ago el versículo de San Juan capítulo 10 versículo 10. the verse of the book of John 10:10. El
ladrón viene para matar, para robar y para destruir. The thief comes but to kill, steal, and destroy. ¿Quién es ese ladrón? Who is that thief? El diablo. It's the enemy, the devil. Satanás es el que viene a hacer estas cosas en la vida de las personas. Satan is the one that comes and does these things in the lives of the believers. Pero el consejo de Santiago es sométanse a Dios. But the counsel of James is submit to God. Y eso quiere decir la segunda parte del versículo 10 del Evangelio de San Juan capítulo 10. And it takes us to the second part of John 10:10. Porque Jesús dice lo siguiente: Because Jesus says the next thing or the following. yo he venido para darles vida y vida en abundancia. I have come to give you life and life in abundance. ¿Y qué significa vida en abundancia? And what does life in abundance mean? Significa gozo, It means joy. significa alegría, It means happiness. felicidad. It means joy. Es algo maravilloso en nuestro ser interior. It's something that's marvelous in our inner man. Y la Biblia lo expresa como el Espíritu Santo en nosotros. And the Bible expresses it as the Holy Spirit inside of us. Porque Jesús dijo que si alguno tenía sed, viniera a Él y bebiera. Because Jesus said that if anyone thirsts, to come to him and to drink. Y cuando Él beba, dice que su interior correrían como ríos de agua viva. And if you drank, that from your inner man you would flow rivers of living water. O sea que cuando entramos en esta comunión con Dios, So when we come into this communion, cuando nos sometemos a Dios, when we submit to God, algo maravilloso pasa en nuestro interior. something marvelous happens in our inner man. Las enfermedades salen, Infirmities go. los problemas se resuelven, The problems are resolved. la abundancia empieza a fluir. And the abundance starts to flow. Somos bendecidos en el nombre de Jesús, We're blessed in the name of Jesus. porque en Cristo está la victoria, Because in Christ we have the porque victory. en Jesús está la respuesta a nuestra vida. Because Jesus has the answer to our problems. El segundo versículo que quiero compartir está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. The second verse I want to share with you is in 1 Peter 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que cuando nos sometemos a Dios, So when we submit to God, cuando dejamos que Él sea el que viva y reina en nosotros, when we allow him to be the one that lives and reigns inside of us, cuando ponemos nuestra voluntad bajo su voluntad, when we put our will under his will, cuando no respondemos de manera humana sino espiritual, when we don't respond humanly but spiritually, entonces la poderosa mano de Dios se pone y se posa sobre nosotros. then we see that the powerful hand of God rests upon us. Y cuando llegue el momento, And when the time comes, porque no se trata de ya, it doesn't mean that it's right now. algunas veces tenemos que esperar Sometimes we have to wait. y al esperar nos desesperamos. And while we're waiting, sometimes we grow anxious. Pero si tenemos paciencia But if we have patience y esperamos en Dios, and when we wait on God, vamos a ver su poder en nuestras vidas. we're going to see his power in our lives. Tarde que temprano va a suceder algo glorioso en Sooner or nuestra later, something vida, glorious is going to happen. porque Él tiene su tiempo para bendecirnos. Because he has his time to bless us. Pero necesitamos someternos, But we need to submit. necesitamos humillarnos, We need to humble ourselves. necesitamos vivir bajo su poder, We need to live under his power, bajo su gracia. under his grace. Yo quiero hablarles un poco de uno de los reyes que gobernó en Judá. I want to speak to you about a king that governed in Judah. Muchos reyes tuvo Judá, Judah had many kings, como muchos reyes tuvo Israel. just like Israel had many kings. Después del reinado de Salomón hubo una división After Solomon's reign, there was a division, y el pueblo de Dios se partió en dos. and the people of God were divided in two. Entonces hubo el reino de Israel y el reino de Judá. And then there was the kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Por eso a veces les decimos judíos Sometimes we call them Jewish, y a veces les decimos and israelitas. sometimes we call them Israelites. Cuando les decimos When israelitas, we call them Israelites, nos estamos refiriendo al reino de Israel. we are referring to the kingdom of Israel. Cuando les decimos judíos, When we call them Jewish, les estamos llamando a los del reino de Judá.
we are calling them from the kingdom of Judah. Pero tanto Judá como Israel But just like Judah and Israel, fue el pueblo de Dios it is the people of God y es el pueblo de Dios. and continues to be the people of God. Pero ahora somos agregados nosotros que también somos pueblo de Dios. But now you and I are grafted in and we are people of God. Porque por medio de la fe Because through faith en nuestro Señor Jesucristo in Jesus Christ, fuimos adoptados hijos. we were adopted and made sons. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos. We have been bought with a price and redeemed. Y solo por su gracia, And only by His grace por su misericordia, and His mercy por su amor, and His love. porque a Él le plació. Because this was His will. Pero hablar de este rey me emociona, And to speak about this king, it brings me joy. porque hablar de este rey es hablar de un hombre que desde niño ama a Dios. Speaking about this king, I'm speaking about a person that as a child, they love the Lord. Y yo quiero hablar del rey Josías. And I want to speak about the king Josiah. Vamos a ver un poquito de la vida de Josías, algo rápido. We are going to do a quick time lapse of Josiah's life. Josías, hermano, se convirtió en rey a los 8 años de edad. Josiah became king at 8 years old. Sí, él tomó el lugar de su padre Amón, quien había sido asesinado. He took the place of his father Amon that had been assassinated. Toda la familia de Josías murió, All of Josiah's family died. porque cuando había el tiempo de los reyes, In the times of the kings, y muchas veces empezaba a reinar un nuevo rey, when a new king would begin to reign, quería deshacer toda la descendencia del rey anterior. they wanted to completely eradicate the descendants of the prior king. Aún cuando David era rey, Even when David was king, si usted se fija, aún su hijo Absalón even Absalom, his son, quiso eliminarlo. wanted to eliminate him. Pero como no fue la voluntad de Dios, But because it wasn't God's will, el que murió fue Absalón Absalom is the one that died. y David siguió reinando. And David continued to reign. Y aquí nosotros entendemos algo, And we understand something, que la voluntad de Dios prevalece. that God's will prevails. No importa quién venga contra ti, It doesn't matter who comes against you. no importa quién quiera hacerte daño, It doesn't matter who wants to come harm no podrá, you. They could not, porque Dios tiene su voluntad en tu vida. because God has His will in your life. Si Dios quiere que vivas, If God wants you to live, no va a haber quien te pueda eliminar. there will be no one to eliminate Si Dios you. quiere que estés en un lugar, If God wants you to be in a place, nadie te podrá sacar, no one will be able to take you porque la from there. protección de Dios está sobre tu vida. Because God's protection is over your Él life. te va a cuidar, He is going to take care of Él you. te va a ayudar, He is going to help Él you. va a estar contigo. He's going to be with you. Por eso damos honra y gloria a su nombre, This is why we give Him honor and glory. porque Dios es bueno, Because God is good. Dios es bueno, God is good. para siempre es bueno, He is y always su good. misericordia es para And siempre. His mercy endures forever. Pero imagínese a Josías 8 años cuando lo sientan en su trono para ser rey. Imagine Josiah, 8 years old, whenever he takes the throne. Y él reinó 31 años en Jerusalén. And he reigned 31 years in Jerusalem. Vemos nosotros lo que hizo Josías en el tiempo que él reinó. And let us see what he did in his time of his reign. Josías siempre mostró una inclinación hacia la justicia y la obediencia a Dios desde muy joven. Josiah showed an inclination toward justice and obedience from a very young age. Cuando él tenía 16 años, comenzó a buscar seriamente al Señor y a seguir el ejemplo de reyes justos como David. At the age of 16, he began to seek the Lord and follow the example of righteous kings like David. Eso quiere decir que uno puede ser muy joven It means that we can be very young. y desde muy jóvenes anhelamos servir a nuestro Dios, And even from a youth, we desire to serve the Lord. porque hay algo especial en nuestro ser interior. Because there's something special in our inner man. Y yo creo que en Josías había algo especial en su ser interior. And I think in Josiah there was something special.
Pero yo creo que en usted y en mí también hay algo especial en nuestro ser interior. But I believe that in you and in I, there's something special inside of us. Si tú crees que tienes algo especial en tu interior, di amén. If you believe you have something special, say amen. Claro que sí, porque lo que está en nuestro interior es el Espíritu Santo. Because the person that we have is the Holy Spirit. El Espíritu Santo que se mueve en nuestro interior. The Holy Spirit that moves in our inner man. Porque hemos decidido creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Because we have decided to believe that Jesus is the Son of the living God. Hemos decidido creer que su sacrificio es perfecto. We have decided to believe that his sacrifice is perfect. Que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. That he poured out his blood on Calvary's cross. Que Él fue clavado en esa cruz. That he was nailed to the cross. Y que todo lo que Él hizo en ese sacrificio And that everything that he did in that sacrifice fue para que tú y yo nos acerquemos libremente a nuestro Dios. is it so you and I could have access boldly to him A través de la fe en su sacrificio. through the faith in this sacrifice. Y cuando nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador, And when we believe that he is our Savior, algo tremendo sucede en nuestro ser interior. something tremendous happens in our inner man. Porque el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Because the Holy Spirit starts to abide in us. Y empezamos a vivir una nueva vida. And we begin to live a new life. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. We are new creations in Jesus Christ. ¿Habrá algo mejor que esto? Is there something better than this? No lo creo. I don't believe there is. Yo creo que esto es lo máximo. I believe that this is the Esto es maximum. lo más bello. This is the most Es lo beautiful. más hermoso. It's the beautiful Que thing. Jesús sea el Rey de nuestro corazón. That Jesus would be the King of our heart. Y que el Espíritu Santo habite en nosotros. And that the Holy Spirit would abide inside of us. Y que ninguno de nosotros And that none of us hemos podido experimentar lo que Dios tiene todavía para nosotros. have been able to taste exactly what God has for us. Porque Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Because he takes us from glory to glory, triumph and triumph, power and power. Yo no sé usted, pero aquí hay una presencia tremenda en este lugar. I don't know you, but there is a tremendous presence in this place. Si eres sensible a Dios, sé que lo estás experimentando. If you are sensitive to God, I know you are experiencing it. Y si no lo estás experimentando, este es el momento para que hables con Él. And if you're not experiencing it, this is the moment that you speak with him. Y le digas, Jesús, yo vine por ti. You say, Jesus, I came for you. Yo estoy aquí por ti. I'm here for you. Yo vine aquí para I adorarte. came to worship you. Yo vine aquí para oír tu I palabra. come to hear your word. Yo vine aquí porque te amo. I love you. Y algo está pasando en tu interior. Something is happening in your inner man. Regresando a Josías, Coming back to Josiah. realizó importantes reformas religiosas con el fin de eliminar la adoración falsa y restaurar la observancia de la ley de Dios. He was able to carry out important religious reforms that would eliminate false worship and restore observance to God's law. Y aquí está el poder de Dios en nuestra vida. And here is the power of God in our lives. Porque cuando empezamos a servir a Jesús, Because when we start to serve Jesus, empezamos a cambiar, we begin to change. empezamos a dejar la idolatría. We begin to leave idolatry. Ya no servimos como servíamos We don't antes. serve like we used to. Ya no vivimos como vivíamos We don't antes. live like we used to. Oh, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. The Lord says, be holy as I am holy. Empezamos a vivir para nuestro Dios, Begin to live for him, a conocer su palabra, to know his word. a congregarnos como iglesia, We begin to congregate a as a ser church, fiel en todas las áreas de nuestra vida, to begin to be faithful in every area of a our serle lives, leales a nuestro Dios, to be faithful to him, porque algo importante pasa en nuestro ser interior. because something important happens inside of us. A los 16 años de edad el rey Josías At 16 years old, Josiah, empezó a traer reformas religiosas he began to bring religious reform porque se dio cuenta que sus antepasados, because he found out that his predecessors, se dio cuenta que muchos de ellos that many of them no vivían conforme la voluntad de Dios. did not live according to the will of God. Adoraban ídolos, They worship idols. tenían otros dioses, They had other gods. no seguían la ley del Señor. They wouldn't observe God's law. Y él empieza a traer una reforma, And he begins to bring a reform. empieza a hacer un cambio. He begins to make a change. Sabe, no necesariamente nuestros padres han hecho las cosas correctamente. Our parents haven't necessarily done everything right. Ellos, tal vez en muchos de nuestros hogares, ellos han adorado ídolos.
Maybe in many of our households, we've seen idol worship where they've worshiped idols. Muchos de ellos han practicado brujería, hechicería y ocultismo. Many of them have practiced witchcraft and the occult. Pero cuando venimos a nuestro Señor But Jesucristo, when we come to the Lord Jesus, no necesitamos brujería, we don't need witchcraft. no necesitamos ocultismo, We don't need the occult. no necesitamos adorar ídolos, We don't need to worship idols. porque ahora entendemos Because now we understand que tenemos solamente un Dios, that we have only one God. y este Dios es el creador de todas las And cosas. He is the creator of all things. Aleluya. Y este Dios es poderoso And this God is powerful para contestar nuestras oraciones so that He can answer our petitions y para velar por nuestras vidas. and to pray and intercede for our souls and our lives. Josías mandó a consultar a la profetisa Wilda Josiah sent to consult the prophetess Huldah sobre el significado del libro descubierto, y ella le confirmó el juicio venidero sobre Jerusalén, pero también la gracia de Dios para con él por su piedad. He consulted the prophetess Huldah about the book that was discovered, and she confirmed the coming judgment on Jerusalem. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Que el libro de la ley estaba escondido en el templo, The book of the law was hidden in the temple, pero como casi nadie asistía ya al templo, but since there was no assistance in the temple anymore, se habían cerrado sus puertas, the doors had closed. el templo estaba en malas condiciones The temple was in terrible conditions. y la escritura, la Biblia o el Antiguo Testamento, la ley estaba escondida dentro del templo. The law was hidden inside the temple. Y entonces, ¿qué hace Josías? So what does Josiah do? A través de esta reforma, Through this reform, él tiene que volver a levantar el templo. he begins to raise up the temple once Lo again. reconstruye, He reconstructs it. lo arregla. He fixes it, adorns Y it. cuando entran todos a arreglar otra vez el templo, And when everybody comes in to fix the temple again, encuentran el libro de la ley. they find the book of the law. Y como Josías ama a Dios, And because Josiah loved the Lord, Josías ama su ley. he also loves his law. No conocía profundamente la ley, He did not know the law profoundly porque sus antepasados ya no le enseñaban la ley a los hijos. because his predecessors did not teach it to the children anymore. Se habían vuelto a los ídolos. They had gone to idols. Estaban adorando otros dioses. They were worshiping other gods. Ya Jehová no era el centro de sus vidas. Jehovah was no longer number one in their lives. Pero Josías entiende But Josiah understands que él tiene un propósito de Dios en su vida that he has a purpose of God in his life. y que como rey And as a king, va a regresar al pueblo a la adoración al Dios verdadero. he is going to bring the people back to worship to the one and only God. Y la mejor manera de hacerlo And the best way to do it es restaurar el templo is to restore the temple para que vuelvan los sacrificios, so that the sacrifices can para continue, que la gente venga y adore en ese templo, so that people can come to worship in the temple. porque así debía de ser en el tiempo de Josías. Because this was the ritual in that time. Hoy nosotros, Now today, qué hermoso es congregarnos, how beautiful it is qué to hermoso congregate. es estar en la casa del Señor. How beautiful it is to be in the house of La the Lord. iglesia primitiva, The primitive church, los hermanos que iniciaron el cristianismo, the brothers that initiated Christianity, todos los días every single day en el templo in the temple y en las casas and in the home, no dejaban de predicar al Señor. they would not stop preaching Jesus. Ellos estudiaban la palabra del Señor en el templo y en las casas. They studied the word of God in the temples and at the homes. Ellos adoraban a Dios en el templo y en las casas. They worship God at home and in the temples. Y hoy debemos de volver a ese principio. And we need to return to this principle. Es hermoso el templo, How beautiful it
it is to be in the temple. Es hermosa la casa de Dios. It's beautiful to be in the house Aquí, of God. aquí envía Dios bendición y vida eterna. This is where God sends His blessing and eternal life. Suceden cosas maravillosas mientras nos reunimos y lo adoramos. Beautiful things happen whenever we unite and we worship Him. Y tenemos la oportunidad de ser enseñados en su palabra. And we have the opportunity to be taught in His Word. Tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje bíblico. We have the opportunity to hear a biblical message, Un mensaje cristocéntrico. a Christ-centric message, Porque el centro de nuestra vida because the center of our lives se llama Jesús. is named Jesus. El centro de nuestra vida The center of our es lives el Hijo de Dios. is the Son of God, Y su palabra and His Word tiene que formar parte de nosotros. has to form a part in our lives. Encontraron la ley, They found the law, se la trajeron a they Josías brought it to Josiah, y se la empezaron a leer. and they began to read it to him. Pero hubo cosas que no entendía And there were things that he did not understand, y no sabía hasta dónde realmente esto era lo que Moisés había escrito. and he didn't know exactly what all Moses had written. Pero gloria a Dios por una mujer profetisa. But praise be to God for a prophetess. Ahí estaba esta mujer profetisa, There was this prophetess, una mujer que adoraba a Dios, a woman that worshiped the Lord. una mujer que servía a Dios. ¿Cuántas mujeres aquí le sirven a Dios? How many women here serve the Lord? Qué precioso, fueron poquitas, pero gloria a Dios. There was only a few, but praise be the ¿Cuántas mujeres aquí le sirven a Dios? How many women here serve God? Ya fueron un poquito más. Nah, there was a little bit more. Yo sé que sí, hermanas, yo sé que ustedes aman a Dios. I know you love the Lord. Si no amaran a Dios, no estuvieran aquí. If you didn't love the Lord, you wouldn't be here. Y muchas de ustedes son campeonas, And many of you are champions porque ustedes jalan al marido para que venga a la casa de Dios. because you pull your husband to come to the house of the Lord. Santo. Aleluya, pero hey, no nos quedamos atrás los varones, ¿verdad que no, hermanos? Amen. But we don't stay behind, right, brothers? Nosotros como cabeza de nuestro hogar, Just like the head of our home, nosotros como líderes de like nuestra the leaders of our casa, house, nosotros como hombres escogidos por Dios, like people that are chosen of God. traemos a nuestra familia a la casa We del bring Señor, our family to the house of the aleluya. Lord. Y queremos que toda nuestra casa And we want all of our house sirva a nuestro to Dios. serve God. Porque si vamos a dejar una herencia a nuestros hijos, Because if we're going to leave an inheritance to our children, queremos que esa herencia sea su palabra. we want that inheritance to be His Word. Si les dejamos mucho dinero, If we leave them a lot of money, a lo mejor se lo acaban bien pronto. maybe they will finish it really fast. Si les dejamos propiedades, If we leave them properties, a lo mejor las venden pronto y se deshacen de ellas. maybe they sell them quickly. A lo mejor les dejamos una buena troca, un buen carro, Maybe we leave them a good truck or a vehicle, pero al rato se lo acaban. but they finish it really quick. Pero si les dejamos la palabra, But if we leave them the Word, pero si les dejamos el temor a Dios, if we leave them the fear of God, pero si dejamos a Jesucristo en sus if we corazones, leave Jesus in their heart, esto no solamente es para este tiempo, it's not for this time only. es para la eternidad. It's for eternity. Es la mejor herencia. ¿Cuántos lo creen conmigo? It's the best inheritance. How many Denle un believe it with aplauso me? al Rey. Give the Bendito Lord a hand this sea morning. nuestro Dios. Aleluya. Se dio cuenta que había que celebrar fiestas. Josiah found out that celebrations had to occur. Sí, este Josías dijo, hey, se supone que debemos de celebrar la Pascua. And Josiah said, we're supposed to celebrate Passover. Y entonces él restauró la práctica, hermanos, de recordar la liberación de Egipto por parte de Dios. And he restored practicing, remembering the liberation of the people of God from Egypt. Qué hermoso es hacer fiestas donde tenemos hermosos recuerdos. How beautiful it is to celebrate where we have beautiful memories. Porque siempre estamos recordando cómo Dios nos ha bendecido. Because we're always remembering how God blessed us. Cuando cumplimos años, Whenever it's our birthday, que el centro sea agradecimiento, hermanos, porque Dios nos ha permitido un año más de vida. that our center would be gratitude because Jesus has given us another year of life. Cuando venga el matrimonio, When marriage comes, es darle gracias a Dios porque a Él le dio un regalo maravilloso de esa mujer. it's to give thanks to the Lord because He gave us a marvelous gift that is this woman.
Pero ella le da gracias a Dios por ese maravilloso hombre que And Dios she- puso en su And camino. she gives thanks for this marvelous man that God put in her path. Cuando tenemos aniversarios de matrimonio, When we have anniversaries, recordamos cómo Dios ha sido bueno. we remember how good God has been. Y aunque parecía que no íbamos a durar mucho casados, It seemed as if we were not going to make it a long time. lo hablo por mi esposa I'm speaking for my wife, y por mí. for myself. Sí, porque nosotros no íbamos a durar mucho. We were not going to last long, Pero vino Jesús. but Jesus came. Y ahora cada aniversario nos vamos solitos Now every anniversary we go y nos vamos para agradecerle a Dios. and we go to thank God. Porque si hemos llegado hasta aquí es porque Él nos ha ayudado. And if we've gotten this far, it's because He has helped us. Porque Él es el centro de Because nuestra vida. He is the center of our lives. Yo sé que muchas veces el centro de nuestras vidas no es Jesús. Many times the center of our lives is not Jesus. Tristemente a veces el centro de la vida de una persona es su trabajo. Sadly, many times the center of a person is their work, Son los amigos, our friends, es el fútbol, is sports. son otras cosas. There are other things. Y lo rico que disfruta y lo que le bendice And what you enjoy and blesses you, dura muy poco, it's very temporary porque todo eso es pasajero. because all of it just passes. Pero cuando el centro de nuestra vida es Jesús, But when the center of your life is Jesus, el gozo es permanente. the joy is eternal. Hay una confianza tremenda en nuestro Dios. There is a trust that is tremendous. Es de tal manera así In this manner, que cuando pasamos por las aguas that when no we go through the waters, nos anegan. they are not going to drown us. Cuando pasamos por el fuego, When we go to the fire, su llama no arde en nosotros. the flame doesn't even touch us. Cuando pasamos por valles de sombra de muerte, When we go to the valleys of the shadow of death, nos agarramos del Señor we grab a hold of the Lord, y Él nos toma en sus and manos He takes us in His hands, y nos hace pasar hasta el otro extremo. and He makes us go to the other side. Porque es cierto que en esta vida Because it's true that in this life, pasamos por muchas cosas, we go through many trials. pero con Dios podemos pasarlas. But with God, we can go through. Sin Dios nos podemos quedar ahí. Without God, we'll stay there. Sin Dios hay robo. Without God, there is theft. Sin Dios hay muerte. There's death. Sin Dios hay destrucción. There's destruction. Pero con Dios hay vida. But with God, there's life. Con Dios hay fuerza. With God, there is strength. Con Dios hay poder. There's power. Nuestra vida es mejor con Dios. Our life is better with the Lord. Nuestra vida es mejor con Jesús. Our life is better with Con Jesus. Jesús la vida es más sabrosa. Our life is much more delicious. Con with Jesus. Jesús tenemos vida We abundante. have life in abundance. Amén. Amen. Jesús, Josías escucha, hermanos, lo que dice la ley, Josiah hears what the law says. va con la profetisa, He goes with the prophetess. la profetisa le aclara los pasajes, And the prophetess brings light to the passages, le habla de la Pascua speaks about the Passover, y él la empieza a practicar. and he begins to practice it. Empieza a practicar lo que dicen las escrituras He begins to practice what the scriptures say, y todo empieza a cambiar en la nación. and everything begins to change in the nation. Porque con Dios en la casa todo es mejor. Because with God in home, everything is better. Él luchó muchísimo, hermanos, He wrestled much para erradicar todo tipo de idolatría, todo tipo de adoración a dioses falsos en todo su reino. to eradicate idolatry and the worship of false gods throughout his whole kingdom. Yo me pregunto hoy, I asked myself this morning, ¿cuántos de nosotros en nuestro hogar necesitamos erradicar o quitar o destruir o deshacer cosas? I asked myself this morning, how many of us have to eradicate or to take out things from our home? ¿Cuántas cosas hay en nuestro hogar que no deberían de estar ahí? How many things are in our home that are not supposed to be there? ¿Qué cosas el Espíritu Santo me ha inquietado para que yo me deshaga de ellas? There are things that the Holy Spirit has told me to get rid of. Porque tristemente todavía a veces en muchos hogares hay cosas que son idolatría. Because sadly, in many houses, there are still things that are idolatry. ¿Y qué es la idolatría? And what is idolatry? Idolatría es poner cualquier otra cosa en lugar de Dios. Idolatry is to put any other thing before God.
Al principio yo pensé que idolatría solamente eran las cosas que en la religión que yo practicaba se hacían. At the beginning, I thought that idolatry was only bowing down to idols. Pero me he dado cuenta y me di cuenta mucho después, But I have found out, and I am finding out that a través del estudio de las Sagradas Escrituras, throughout studying the scriptures, que cualquier objeto, cualquier cosa o cualquier práctica que ponga en lugar de Dios es idolatría. whatever object or whatever thing or practice I put before God is idolatry. Porque muchas veces hacemos a un lado a Dios al hacer sus cosas a un lado. Many times we put God to the side as we put our own things. Esas cosas que nosotros a veces ponemos a un lado These things that we put to the side es porque estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. is because we're putting God in the first place. Pero si esas cosas siguen ocupando nuestra prioridad, But if these things continue to take our priority, entonces estamos teniendo eso en lugar de Dios. so we are having this other thing as a God, Y entonces estamos practicando idolatría. and we're practicing idolatry. O sea que idolatría no era solamente las figuras hechas de yeso o hechas de madera o hechas de papel. So idolatry are not just figures out of wood or just figures that are made, handmade objects. Pero es aquello que nosotros ponemos en lugar de Dios. It's anything that we put before God. Entonces lo que hizo Josías So what Josiah did fue poner a Dios en el centro de la vida de su nación. was to put God in the center of his nation. Pero todo tiene que empezar con poner a Dios en el centro de nuestra vida. But everything begins whenever we go to put Jesus at the center of our hearts. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, Jesus is the center of our hearts. entonces nuestros amigos empiezan a ser influenciados por lo que es el centro de nuestra vida. Our friends begin to be influenced by who is the center of our hearts. Nosotros no somos influenciados por ellos. We aren't influenced by them. Si ellos nos están influenciando, If they are influencing us, quiere decir que no hay poder en nuestro interior. it means that there's no power in our inner man. Quiere decir que Jesús no es el rey de nuestra vida, It means that Jesus is not the king of our lives. porque estamos siendo influenciados por los que nos rodean Because we are being influenced by the people that surround para us hacer lo que ellos hacen. to do what they do. Nosotros no hacemos lo que ellos hacen. We don't do what they do. Nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice que hagamos. We do what the word of God tells us to do. Nosotros practicamos las sagradas escrituras We practice the holy scriptures. y permitimos que Jesús sea el dueño de nuestro ser. And we allow Jesus to be the owner of our being. Y somos una influencia para los que están a nuestro alrededor. And we begin to be an influence at the people around us. Entonces nuestra familia empieza a ser influenciada So our family is influenced. y empiezan a convertirse a Cristo los integrantes de nuestra familia. And they begin to convert to Christ, the members of our family. Preguntó aquel hombre, hermanos, y dijo él, ¿qué debo de hacer para ser salvo? This man was asking, what do I need to do to obtain salvation? Aquel carcelero de Filipos, The jailer of Philippi. cuando Juan y Pablo estaban encarcelados y estaban adorando a Dios, When John and Paul were incarcerated and they were worshiping the Lord. Paul and Silas. Silas, perdón. Entonces vino aquel gran temblor, And this earthquake came. la cárcel se abrió, The jail was opened. el carcelero los llevó a su casa a Pablo y a Silas. The jailer took them home. Y ahí ellos le empezaron a compartir el evangelio. And they began to share the gospel. Y la pregunta del carcelero fue, And the answer or the question of the jailer was, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? what do I have to do to be saved? Ellos le dijeron claramente, And they said clearly, cree en el Señor Jesucristo. believe in the Lord Jesus Christ. Cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus y Christ. serás salvo. And you will be saved. Pero vas a ser salvo tú But you're going to be saved y toda tu casa. and your whole household. ¿Por qué? Porque cuando la persona de veras nos convertimos, Because when we really get saved, cuando tenemos de veras entendimiento de su palabra, when we have understanding of His Word, cuando tenemos sana doctrina, when we have sound doctrine, cuando amamos a nuestra familia, when we love our family, amamos a nuestros vecinos, when we love our neighbors, entonces les compartimos el evangelio. we share the gospel. Lo compartimos con palabras
We share it with words, y lo compartimos con nuestro testimonio. and we share it with our Y testimony. entonces empezamos a ver la transformación de los integrantes de nuestra familia. And we begin to see the transformation of our family members. Porque el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos Because the Holy Spirit begins to work in them por medio de lo que es el centro de nuestras vidas, el cual es Jesús. through what is the center of our lives, which is Jesus. Y entonces ahí se inició en Filipos esta preciosa iglesia, la iglesia de los filipenses. So this is where the church of the Philippians was initiated. ¿Qué más hizo Josías? What else did Josiah do? Destruyó altares y lugares de adoración paganos, He destroyed altars and these pagan altars, incluso en territorios que antes le pertenecían al reino. and even in territories that used to belong to the kingdom. Sí, él, o sea, se extendió lo más que pudo para destruir todos ese tipo de altares y todo ese tipo de adoración. So he extended himself as much as he could so that he could destroy all of this type of worship and these pagan altars. Esto trajo una transformación tremenda, hermanos, al reino. This brought a tremendous reformation and transformation to the kingdom, Al grado que se le describe como un rey que se volvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todos los mandamientos del Mesías. to the point where it was said of him that he returned to the Lord with all of his heart, with all of his mind, with all of his soul, with all of his strength, obeying the commandments of his Messiah. Ahora quiero decirle esto, I want to say this. el que crea estar firme, If you believe that you are strong, mire que no caiga. see that you don't fall. Porque muchas veces cuando hemos caminado mucho tiempo con el Señor, Because many times when we've been walking with the Lord for many years, a veces todo ya lo hacemos por costumbre. many times we do things as custom. Levantamos las manos por costumbre, We raise up our hands as a custom, aplaudimos por costumbre, clap as a custom, danzamos por we costumbre, dance as a custom, cantamos por we costumbre, sing as a custom. pero en cuanto pasa todo, But when everything happens or passes, quedamos igual. we're the same. No pasó nada, Nothing happened porque todo ya lo hacemos por costumbre. because we just do it out of custom. Y esto no debe de hacerse por costumbre. And this is not to be done as a custom. Esto debe de hacerse cada día como si fuera la primera vez. And we do it every day as if it was the first time. Tengo que adorar a Dios como si fuera la primera I vez. have to worship God as if it was my Con first time. todo mi corazón, With all of my heart, con todas mis with fuerzas, all of my con strength, toda mi alma. with all of my soul. Todas las veces que lo adoro, lo debo de adorar como si fuera la primera vez. Every time that I worship Him, I should worship Him as if it was the first time. Cuando oro, debo de concentrarme tanto en la oración que sea tan profunda mi comunión con Él. When I pray, I should concentrate and focus on prayer, that it would be a profound intimacy with God. ¿Por qué le comparto esto? Why do I share this? Vamos a las Escrituras, segundo libro de Crónicas. Let us go to 2 Chronicles, Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 24. 35, 20 to 24. Y de todo lo hermoso que he hablado de Josías, All of the beautiful things that I spoke about Josiah, tengo que hablar de algo negativo durante el final de su vida. I have to talk about something that was negative toward the end of his life. ¿Por qué? Porque tal vez él se acostumbró a todo Because maybe he was just accustomed to everything. y ya al final casi se le olvidaba consultar a Dios. And at the end of his life, he would even stop consulting the Lord. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 24. Pónganlo en inglés, por favor, ahí en la pantalla. Ya está ahí. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Calquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías.
Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Es un triste final, hermano. It is a very sad ending. ¿Por qué? Why? Porque después de todo el éxito, de todo el triunfo y de toda la gloria, After having all of this success and glory, muchas personas ponen a Dios afuera. many times we put God on the outside. Yo no tengo un negocio, I don't have a business, pero quiero tener un negocio. but I want to have a business. Y de pronto Dios me da una idea Then God gives me an y idea, empiezo un negocio. and I start a business. Cuando no tenía el negocio, When I didn't have the era un business, fiel servidor de Dios. I would serve the Lord faithfully. Pero empiezo a moverme en mi negocio I begin to move in my business, y mi negocio empieza a crecer. and my business begins to De grow, pronto los recursos se vuelven muchos. and the resources begin to multiply. Hay un éxito muy grande en mi negocio. There's great success in my business, Pero después poco a poco Dios empieza a quedar afuera. but little by little, God begins to be on the outside, Porque el negocio empieza, hermanos, a tomar el lugar de Dios. because the business begins to take the place of God. ¿Por qué no vino al campamento, hermano? Why didn't he come to the retreat? Mi trabajo, hermano, mi negocio. My business, my work. ¿Por qué no llegó al servicio, hermano? Why didn't you come to the service? Es que el negocio, hermano, mi My negocio. business, my business. Oiga, no vino al evangelismo. He didn't come to evangelism. El negocio, hermano, es que estoy ocupado en mi negocio. I'm occupied in my business. La hermana estuvo en el hospital y usted no la visitó. The sister was in the hospital and you didn't even visit her. Porque no tengo tiempo, hermano, es que estoy tan ocupado, es tanto tiempo que le tengo que dedicar a mi negocio. It's so much time that I have to dedicate to my business. Y esto puedo hablar de un negocio, And this, I can speak about a business. pero a veces con cosas tan pequeñas ponemos a Dios a un lado. And even with small things, we put God to the side. Hay quien está orando por algo, pidiéndole a Dios algo, Somebody's praying for something. y de pronto Dios se lo concede. God gives it to them. Y después de que Dios se lo concede, After God gives it to them, se empieza a olvidar de Dios. they forget about God. Y esto es muy triste, And it's very sad porque Dios todavía tenía un almacén lleno de bendiciones para su vida. because God had a whole cupboard of blessings to give. Te lo voy a repetir. I am going to repeat it. Dios tiene un almacén lleno de bendiciones para ti. God has a pantry full of blessings for you. Pero a veces nos conformamos con muy poquito, And we begin to be conformed with just a little bit. porque con poquito que nos da Dios, But with a little bit that God gives us, nos empezamos a enamorar de lo que nos dio Dios we begin to become enamored with what He gave us. y empezamos a dejar de amar al que nos lo dio. And we stop loving the one that gave it Y to us. en esta imagen de esta lectura, And in the imagery of this scripture, veo a Josías como lejos de Dios. and I see Josiah as if he was apart from the Lord. Se le fue la sensibilidad de entender a Dios. The sensitivity of understanding God was gone. Ya no hizo caso. He wouldn't heed anymore. Tal vez Necao no era un cristiano ni un hombre de su pueblo. Maybe Necho was not a Christian or a person of his tribe. Pero muy claro se lo dijo: But very clearly did he tell him, yo no vengo a pelear contigo. I didn't come to fight with you. La guerra no es contra ti. The war is not against you. Además, Dios me ha hablado y me ha dicho que vaya y pelee contra aquellos enemigos. And God has spoke to me to go and fight against those enemies. Pero yo no voy a pelear contra ti. I'm not going to fight against you. Pero es Dios el que me está enviando. But God is the one that's sending me. Pero ¿qué hizo Josías? But what did Josiah do? No escuchó. He didn't listen. El que no escucha consejo, The one that doesn't hear a counsel, or el que no escucha consejo, the one that doesn't hear counsel, aquí se murió luego. this is where he died. No llegó a viejo. He wasn't able to get to his older years. ¿Cuántos años reinó? How many years did he reign? ¿30 y qué? ¿Y cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? How old was he whenever he began to reign? Solo que se murió muy joven. So he died a very young man. Al principio oyó el consejo. At the beginning, he heard counsel. ¿De quién oyó el consejo al principio? Who did he hear the counsel from? De la profetisa. From the prophetess.
Todo el consejo de la profetisa lo escuchó All of the counsel of the prophetess, y empezó he a heard vivir it. conforme al consejo de la profetisa. And he began to live according to this. Pero cuando ya estaba fuerte, But whenever he was strong, cuando tenía un ejército, when he had an army, cuando tenía recursos, when he had resources, se sintió tan poderoso y tan he grande felt so powerful and so big que él creyó que podía hacer lo que él quisiera. that he felt that he could do whatever he wanted. Muchas veces cuando estamos en necesidad, Many times when we're in need, nuestras oraciones son profundas, our prayers are profound. son tan profundas They're so profound. que podemos experimentar la respiración de Dios en nuestra cara. They're so profound that we can feel God breathing on our face. Oye, estamos enfermos We're sick y pedimos por salud. and we ask for healing. Estamos pasando por We're dificultades going through difficulties y pedimos a Dios la and liberación. we ask God to see us through. Clamamos de tal We manera cry out to Him que movemos el corazón de Dios that we move God's heart. y Dios en su grande amor And in His great love, nos responde. He responds to us. Pero después de que nos responde, But after He responds to us, ¿cómo es nuestra actitud hacia Él? how is our attitude toward Him? Se vuelven nuestras oraciones tan sencillas. Our prayer begins to be so simple. Nuestro caminar con Dios tan superficial Our walking with the Lord so superficial que necesitamos regresar, hermanos, a los principios de nuestra vida. that we need to return to the principles of life, Volver a los fundamentos to go back to the foundation y darle a Dios lo mejor de and to nosotros. give Him the very best of our Entonces, lives. después de hablar de tantas cosas buenas de Josías, So speaking about so many good things about Josiah, al final no puedo decir que esto fue bueno. at the end I cannot say that this was good. Él decidió no consultar a Dios. He decided not to consult the Lord. Y te comparto esto, no está en el escrito, pero me viene muy fuerte a mi corazón. I share this with you. It's not what I have written, but it's very strong in my heart. ¿Qué sucedió, hermanos, con Josué? What happened with Joshua? Llegaron Josué y llegó su pueblo y rodearon a la ciudad de Jericó. Joshua and the army, or the people, they surrounded Jericho. 6 días, una vez al día, le daban una vuelta a Jericó. 6 days they surrounded Jericho. El séptimo día, On the 7th day, 7 vueltas dieron a Jericó. they went around 7 times. Todo esto lo hicieron por la instrucción de Dios. And they did all of this by God's instruction. La instrucción de Dios es fundamental. God's instruction is foundational. Seguir la palabra de Dios en nuestra vida es algo que tiene que estar siempre ligado en nuestro corazón. To follow God's instruction has to be attached to our heart. ¿Qué pasó con las murallas de Jericó? What happened with the walls of Jericho? Cuando terminaron la séptima vuelta, el séptimo día, On the 7th time they went around, on the 7th day, se desplomaron, se desbarataron, se quebraron las they were murallas. completely destroyed. ¡Oh, qué gran victoria! What a great victory. Vencieron, conquistaron, lograron algo maravilloso. They were able to conquer, do something marvelous. En el pueblo no todos fueron obedientes. But amongst the people, not everybody was obedient. Hubo uno que por ahí se llevó para su casa un lingote de oro. There was one that took to his house a shekel of gold. Ahí se llevó un manto babilónico muy hermoso. He took some of the mantles from Babylon. Tomó algo de las riquezas de Jericó para esconderlas bajo su tienda. He took some of the riches of Jericho so that he could hide them under his tent. Y trajo maldición, hermanos, a todo el pueblo. And he brought a curse to the whole camp. Qué hermoso es que todos amemos a Dios. How beautiful it is if we all serve the Lord. Qué hermoso es que todos exaltemos su We nombre. would all exalt him. Qué hermoso es que todos estemos unidos en adoración y en alabanza a That we would nuestro all Dios. be united in Que worshiping no him. haya uno que esté afuera, gloria a Dios. That there would not be one that would be outside. Porque con uno que esté en otro espíritu a veces se pierde la bendición que Dios tiene para nosotros. With one being in another spirit, we lose the blessing that God wants to give Mientras us. que unos estamos en la oración, Some are in prayer. otros están en la plática. Some are chatting. No debe de ser It así. shouldn't be this Si way. estamos en la oración, estemos todos en la oración. If we're in prayer, let us all be in prayer. Si estamos en la alabanza, estemos todos en la If alabanza. we're in praise, let us all be in praise. Si estamos en la adoración, estemos todos en la adoración. If we're in worship, let us all be in Si worship. estamos en el servicio, estemos todos en el If servicio. we're in service, let us all be in service. Porque la bendición de Dios nos alcanza a todos. Because God's
blessing is for everyone. Amén. Amen. Quiero ir adelante, hermanos, en esta situación porque lo que le pasó a Josué después fue muy triste. What happened to Joshua was very sad. Y no solo a Josué, sino a los líderes del pueblo. Not just Joshua, but to the leaders of the people. Fueron a enfrentar a un pueblo pequeño llamado Jaí. They went to confront a small town called Ai. Y cuando ellos fueron ahí, él pidió el consejo a los líderes, And when they went to Ai, he asked counsel to the leaders, pero parece que nadie consultó a Dios. but it was as if no one consulted God. Qué triste es cuando no se consulta a Dios. How sad it is whenever we don't consult God. A veces lo que más consultamos ahora es la inteligencia artificial. Many times we consult AI now more than anything Sí, porque es asombrosa, because it's so amazing, pero no le llega la inteligencia del Dios que yo sirvo. but it doesn't even scratch the surface of God's intelligence. Será muy buena, It could be so good. dará muchos consejos It could give so much counsel, y ayudará bastante, and it could help greatly. pero nunca será igual a la inteligencia que tiene el Dios que servimos. But it would never be as good as God's intelligence, the God that we serve. Porque el creador de la inteligencia, Because the creator of all intelligence, el creador de la sabiduría, the creator of all el wisdom, creador de todas las the cosas, creator of all things, es nuestro Dios. is our God. Es nuestro Dios. Is our God. Es nuestro Is Dios. our God. No hay nada creado que pueda ganarle a nuestro Dios, There's nothing that is created that can supersede our God. porque nuestro Dios es el creador. Because our God is the creator. Donde termina la inteligencia humana, Where man's wisdom ends, empieza la inteligencia divina. God's wisdom begins. Qué mejor es consultarle a Dios. How it's better for us to consult God. Porque Josué y sus líderes no consultaron a Dios. Because Joshua and his leaders did not consult him. Un pueblo insignificante, There was an insignificant person or people sin murallas, without any strongholds, sin ejército, without an army, sin preparación, without any preparation. hizo que huyeran los guerreros de Dios. And it made the whole army flee. Siempre que vamos a hacer algo, amados hermanos, Every time we go to do something, consultemos a Dios. let us consult the Lord. Ahora quiero darle unos consejos que vienen del libro de Proverbios. I want to give you some counsel that comes from the book of Proverbs. Proverbios capítulo 3, Proverbs chapter 3. versículos 1 al 10. 1 to 10. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 10. Proverbs 3, 1 to 10. El que no oye consejo, The one that doesn't hear no counsel. llega viejo. Y aquí están unos buenos consejos para que practiquemos. And here's some good counsel. Hijo mío, ¿cuántos hijos sabemos aquí? How many sons do we have here? ¿Cuántos hijos sabemos aquí? How many sons do we have Mujeres y hombres, todos nosotros, hijos de Dios. here? Men and women. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. We're God's children. Aunque el diablo diga lo contrario, somos hijos del Dios Altísimo. Hijos de Dios lavados con su sangre We're sons of the preciosa. living God. Amén. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero hablarte de estos 4 consejos así rápidamente. Primero, nunca olvides
la palabra de Dios. Number one, never forget the word of God. Cuando necesites un consejo, When you need a counselor, you need a word, primero ora pray. y Dios te va a traer un pasaje de las escrituras a tu corazón. And God is going to bring a scripture to your heart. Si eres una persona que practica tu devocional diario, If you're a person that practices your daily devotion, te va a venir palabra de Dios a tu corazón. a word of God is going to come to your heart. Cuando estés orando sobre esa necesidad, When you're praying over that need, cuando estés orando sobre ese problema, when you're praying for that problem, acerca de esa dificultad, that difficulty, le vas a estar diciendo al Señor, you're going to tell the Lord, no sé qué hacer, I Señor, don't know what to do, pero sé que tu consejo prevalece. but I know your counsel prevails. Sé que tú me vas a decir qué hacer. I know what you're going to tell me what to Y do, lo que tú me digas que haga, and what you tell me to do, yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Y de pronto aparece el pasaje de las Escrituras. And the scripture will pop up. Y cuando vas a las Escrituras, And when you go to the scriptures, agarras ese pasaje de las Escrituras you get that passage, y esa es la respuesta a la oración que estás haciendo. and that is the solution, or that is the response to your prayer. Hace unos días estaba orando yo A couple of days I was praying, y estaba pidiéndole dirección al Señor sobre algo. and I was asking the Lord direction over something. Tenía mi teléfono en un lado I had my phone over to the side, y de pronto apareció Esperanza Barrazas. and on my phone there was the name Esperanza Barrazas. Y dije, la hermana Esperanza. Sister Hope is calling me. Y dije, déjame ver. Y lo abrí. So I opened it, Y me había enviado un versículo de las Sagradas and Escrituras. she had sent me a verse. ¿Y qué cree? And what do you think? Era la respuesta a lo que yo estaba orando. And it was the response to what I was praying for. ¿Cómo se mueve Dios? How does God move? ¿Dónde estaba ella? No lo sé. Where was she? I don't know. No sé dónde estaba ni qué estaba haciendo. I don't know what she was doing, Pero pienso que también estaba orando. but I think that she was praying as well. Y cuando estaba orando, ese versículo vino a su corazón. When she was praying, that verse came to her heart. Y sin darse cuenta, el Espíritu Santo le dijo, compárteselo al pastor. And without her knowing, she shared it with the pastor. Y cuando ella lo compartió, era exactamente lo que yo estaba buscando. And when she shared it, it was exactly what I was seeking. Ve cómo es hermoso, hermanos, la comunión unos con otros. How beautiful it is to be in communion one Cuando, with another. cuando buscamos respuesta en esa palabra When we seek response and counsel, y a veces la encontramos en nuestro devocional, and we find it in our devotional. pero a veces alguien no la comparte. And then sometimes someone shares it. Y así como Josías fue con la profetisa, Just like Josiah went with the prophetess que ella representaba a Dios, that was representative of God. así nosotros vamos a Dios. We come to the Lord. Y Dios entonces viene y nos habla. He comes and he speaks to us. El año pasado Last year, me había venido muy fuerte a mi corazón ir a México para un trabajo especial. it had come to my heart very strongly to go to Mexico for a special work. Y estaba ahí donde siempre me siento y donde siempre me pongo de pie. I was there standing right there where I'm always at. Y le estaba yo diciendo al Señor, confírmame, Señor, que es cierto que tú quieres que yo vaya. And I asked the Lord to confirm it to me if this is your will. Cuando viene una hermana y me pone su mano en mi hombro When a woman comes and she puts her hand on my shoulder y me dice, pastor, tengo palabra de Dios para usted. and she says, Pastor, I have a word from the Lord for you. El Señor me dice que usted va a salir fuera de este país. And the Lord is telling me that you are going to leave this country. Esté listo porque Dios lo va a llevar fuera de este país. Be ready because the Lord is going to take you out of this country. Volteé y vi a mi hermana y le dije, gracias. I looked at her and I said, thank you. ¿Ves cómo Dios se mueve? See how God moves? Dios está siempre, hermanos, escuchando. Dios está escuchando. Dios está escuchando. Dios escucha. God is always listening. God is always listening. Si nosotros, hermanos, le ponemos a Dios nuestras peticiones. If we give him our petitions. Hoy empezamos el servicio. ¿Usted se acuerda cómo empezamos el servicio? Do you remember how we began the service? Si usted vino a orar en la mañana y estuvo aquí cuando empezamos, se va a acordar. Si no, started out the service like this. si no estuvo, no va a saber. You're not going to know. Pero si no estuvo, se la perdió. If you weren't here, you missed it. Empezamos diciendo, clama a mí que yo te responderé. We started out this morning saying, cry out to me and I will respond. A las 10 en punto que inició el servicio, lo primero que se dijo, clama a mí.
the first thing that was said was, cry out to me. Clama a mí. Cry out to me. Es importante ir a Dios y preguntarle a Dios. It's important to go to him and to inquire. Es importante, amados hermanos, que vayamos a Él. It's important that we go to him. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener bien claro en nuestro corazón? But what do we have to have very clear in our heart? Su palabra. His word. Su palabra tiene que formar parte de nuestra vida. His word has to form a part of our lives. Si su palabra no forma parte de nuestra vida, nuestros consejos no van a ser bíblicos. If his word doesn't form a part of our lives, our counsel will not be biblical. Y entonces vamos a errar. And then we are going to fail. Segundo, dice, nunca abandones la misericordia y la verdad. Do not ever abandon mercy and truth. O sea, en otras palabras, ya que fuiste a Dios After you went to the Lord, y que Él es el que está ocupando tu corazón, as he is occupying first place in your heart, practica la misericordia y la verdad. practice mercy and truth. O sea, en otras palabras, es siempre útil para bendecir a otros. In other words, always be ready to bless someone else. Siempre sé útil para ayudar a otros. Always be ready to help someone else. No cierres tu mano cuando tienes que darle. Don't close your hand whenever you have to give. La misericordia y la verdad tienen que ser parte de tu vida. Mercy and truth have to be part of your life. Porque es imposible haber estado en la presencia de Dios It's impossible to be in the presence of God y no levantarse de ahí con el corazón de Dios en nuestro corazón. and not get up with God's heart in our own. Porque el que habita al abrigo del Altísimo Because he who abides in the shadow of the Almighty, morará bajo la sombra del Omnipotente. he will abide under the shadow of the Almighty. Si has estado clamando, If you're crying out, la mano de Dios está sobre ti God's hand is over you y tu corazón va a ser transformado. and your heart will be transformed. Entonces vas a sentir el dolor ajeno. So you are going to feel other people's pain. Dios te va a bendecir en tu trabajo. God's going to bless your work. Dios va a bendecir tus manos. God's going to bless your Dios hands. va a prosperar tu vida. He's going to prosper your life. Pero te va a dar But he's going to give you para que puedas dar. so that you could give. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Because it's more blessed to give than Más to receive. bienaventurado es dar que recibir. Because it's more blessed to give than to receive. Qué hermoso es ya no estar del lado del que pide. How beautiful it is to not be on the side that is asking. No podemos estar toda nuestra vida extendiendo la mano y pidiendo. We cannot be our whole life extending our hands and asking. Si siempre estamos pidiendo es porque no hemos sido prosperados. If we are always asking, it's because we haven't been prospered. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. There has to be a change in our Tiene lives. que cambiar de pedir a dar. You have to change from asking to giving. Porque en el pedir no hay bendición, pero en el dar hay grande bendición. Because in asking there's no blessing, but in giving there is a great blessing. Así es que es mejor dar que recibir. So it's better to give than to receive. Por eso la palabra dice más bienaventurado es dar que recibir. The word says it is greater, or it is more blessed to give than to receive. Porque el que da Because the one that gives es el que más recibe. is the one that most receives. El que enseña The one that teaches es el que más aprende. is the one that most learns. El que predica Is the one that preaches es el que más le habla a Dios. is the one that receives most counsel from the Lord. El que sirve Is the one that serves es el mejor servido. is the one that's best to be served. Siempre es mejor dar And it's better to give que recibir. than to receive. Que la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. That mercy and truth would never depart from you. Tercero, The third thing, apóyate completamente en Dios. lean completely on God. Ya lo he dicho durante el mensaje. I've said it throughout the message. Josué se equivocó al no consultar a Dios, Joshua erred by not consulting the Lord, pero aprendió que había que consultar a Dios. but he learned that he had to consult him. Josías no tuvo la oportunidad, hermanos. Josiah did not have the opportunity. Él no consultó a Dios He didn't consult the Lord, y murió en la batalla. and he died in the battlefield. ¿Cuántas veces por no consultar a Dios termina nuestra vida? How many times by not consulting God our life ends? Es que esta es una gran oportunidad, ¿cómo la voy a dejar ir? This is a great opportunity. How am I going to let it pass by? Sí, pero el diablo también pone oportunidades. The enemy also puts opportunities. Todo lo que te saca de honrar a Dios y de servir a Dios no es Dios quien te lo está poniendo. Everything that takes you out of
serving God and honoring Him, it's not the Lord that's putting Es it. Satanás quien te lo está poniendo. It's the enemy that's putting it. En la tentación, en el capítulo 4 de Lucas o capítulo 4 de Mateo In Matthew 4 y en Lucas 4, and in Luke 4, ahí en la tentación de Jesús, ¿qué vino el diablo a hacer? in the temptation of Jesus, what did the devil come to do? Vino a tentarlo. He came to tempt him. ¿Qué le ofreció? What did he offer him? Le ofreció riqueza, Riches, le ofreció poder, power, le ofreció dominio, dominion. pero le dijo, pero si postrado me adorares. But he said, if you bow down and you Lo que el worship, diablo quiere es tu adoración. what the devil wants is your worship. ¿Cuándo es cuando una persona adora al diablo? When do you worship the devil? Cuando no adora a Dios. When you don't worship God. Porque adoras a Dios If you worship God o adoras al diablo. or you worship the enemy, ¿Adoras al diablo you worship the enemy o adoras a or Dios? you worship God. Yo prefiero adorar a Jesús. I prefer to worship Yo Jesus. prefiero adorar a Jesús. I prefer to Yo worship prefiero Jesus. adorar a Dios. I prefer to worship God. Prefiero que su palabra esté en mi corazón. I prefer for His word to be in my heart. Prefiero que abunde en mi ser la misericordia y la verdad. I prefer for mercy and truth to abound in Y my being. prefiero apoyarme siempre en mi Dios. And I prefer to lean always on Him. Dime, Señor, ¿qué sigue? Lord, what is next? Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Lord, what do I do next? Dime, Señor, esto que me diste, ¿cómo quieres que lo reparta? This that you gave me, how do I administer it? ¿Compro o no compro? Do I buy or not? ¿Vendo o no vendo? Sell or not? ¿Voy o no voy? Go or not? ¿Vivo ahí o no vivo ahí? Live there or not? Que seas tú mi guianza. You are my Que seas tú mi guidance. dirección. You're my direction. Que seas tú mi todo. Aleluya. everything. Porque en servir a Dios When you serve the Lord, hay grande bendición. there is great blessing. Y por último, el cuarto. And lastly, the fourth one, Honra siempre a Dios en todo y con todo. honor the Lord always in everything and with everything. Honra a Dios en todo y con todo. Honor the Lord always in everything and with everything. ¿No es acaso el primer mandamiento? Is this not the first commandment? Amarás al Señor tu Dios You will love the Lord your God con todo, with everything, con todo, with everything, con todo with everything, y con todo. and with everything. Pónganse de pie, por favor, mis amados. Stand to your feet. Hay un dicho, hermanos, muy interesante que dice, There's a saying that says, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. the one that does not learn from history is condemned to repeat it. A veces vemos cómo otros han fracasado, Sometimes we see how other people have failed, cómo otros han caído. how other people have failed. Y al ver esto, And as we see this, debemos de aprender we should learn para no cometer los mismos errores. so that we don't commit the same errors. Es mejor aprender de los errores de ellos. It's better to learn from their errors. Por eso es bueno aprender de la historia. So it's good to learn from history. En la Biblia hay bastante historia And in the Bible, there's a lot of y history. nos enseña quiénes han caído And it shows us who has died. y nos enseña quiénes han tenido éxito. And it shows us who has had success. Si aprendemos de la historia, If we learn from history, no tendremos problema porque nunca fracasaremos, we would not have a problem because we would not fail. porque siempre tomaremos decisiones correctas Because we will always make good decisions en lo que hemos aprendido. in what we've learned. Por eso es bueno aprender la palabra de This Dios. is why it's good to learn the Word of God. Y lo otro que he escuchado mucho y que tiene mucha razón es, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. And the other saying is, if you want different results, you have to do different things. Hay quienes dicen toda la vida siempre igual, And there's people that are in their life all their life. toda the la same, vida siempre lo mismo, the same thing, los mismos fracasos, the same failures, los mismos the problemas, same las problems, mismas the dificultades. same difficulties. ¿Por qué? Why? Porque siempre estás haciendo lo mismo. Because you're always doing the same thing. Así es que hoy yo te reto para que hagas todo diferente. So I challenge you to do everything different. ¿Y qué es lo que vas a hacer So diferente? what are you going to do different? Vas a servir a Dios como nunca lo has You're servido. going to serve Him like never before. Vas a darle tu vida como nunca se la has dado. You're going to give Him your life like never before. Lo vas a honrar como nunca lo has You're going to honrado. honor Him like never before. Cosas extraordinarias van a empezar a pasar en tu vida. Extraordinary things are going to begin Cosas to happen extraordinarias van a empezar a pasar en tu familia. in your family, Cosas extraordinarias van a empezar en tu trabajo. in your job.
Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es el que respalda a aquellos que lo honran. Because God is the one that backs up those that honor Him. Dios honra a los que lo honran. God honors those that honor Y Him. Dios está listo para honrarte. God is ready to honor you. ¿Cuántos hoy aceptan el reto, hermanos, de vivir diferente? How many accept the ¿Cuántos hoy challenge to live aceptan el differently? reto de hacer cosas diferentes? How many accept the challenge to do ¿Cuántos different quieren ya no things? cometer los mismos errores? How many do not want to commit the same errors? ¿Por qué no sellas este compromiso con Dios viniendo a este altar? Why don't you seal this commitment coming to Si this tú altar? quieres eso, ven a este altar, está abierto. If you want this, come to this altar. Está It's abierto open. para que tú vengas y hables con Él. It's open so that you can come and you talk to Y Him. recuerda que siempre que hablas con Él, When you speak with Him, Él siempre tiene una palabra para He ti. always has a word for you. Hermana Maura, gracias porque tocaste mi hombro ese día. Sister Maura, thank you that you touched my shoulder that Agradezco a day. Dios por tu vida, hermana. I praise the Lord for your life. Gente como tú es valioso tenerla a nuestro alrededor. People like you, it's very valuable to have around us. Gente que es sensible y se deja mover por el Espíritu Santo. People that are sensitive and allow themselves to be moved by the Holy Spirit Porque traen bendición a nuestra vida, because they bring blessing to our lives, trayéndonos la palabra del Señor. bringing the word of the Lord. Si tú no le has dado tu vida a Jesús, si eres un joven o una señorita, este es el momento. If you are a youth and you haven't given your life to Jesus, this is the moment. Cuando Josías tenía 16 años, When Josiah was 16, entonces él decidió he decided traer una reforma religiosa a su vida. to bring a religious reform to his own life. Ustedes los jóvenes The youth, pueden vivir una vida plena hasta que se hagan ancianos, you can live a full life porque vivir en el Señor es lo más maravilloso que puede existir. because to live in the Lord is the most marvelous thing that could exist. Yo les invito a que Jesús sea el centro de sus corazones, I invite you that Jesus will be the center of your heart, el centro de sus vidas. the center of your lives. Es una comunión maravillosa que puedes tener con Jesús. It's a beautiful communion Y that si you tú can quieres have. aceptar este reto, puedes salir y venir si quieres. Es entre tú y Dios. If you want to accept this challenge, you can come and receive it. It's between Y you Yo, and yo God. quiero orar por alguien que ha tenido problemas. Creo que es en un pulmón. Has estado teniendo problemas en un pulmón. I want to pray for someone that has been having issues. Es in un a dolor lung. que te viene mucho en tu costado. Quiero orar por ti. Creo que aquí está el Espíritu de Dios para sanar. It's a Aquí pain está, that you've been having in your rib. aquí está el rib cage. Espíritu de Dios para The salvar. Holy Spirit is here to heal, Aquí está el to Espíritu de save, Dios para hacer cosas to do maravillosas. marvelous things. Si eres tú esa persona, si estás aquí,